En Oaxaca, el Estado retomó la Rectoría de la Educación. El gobierno estatal, con el apoyo de la Federación, trabaja en la reestructuración del Instituto Estatal de Educación Pública. El objetivo es recuperar el control del IEPO, que estaba en manos de la CENTE, y desde ahí implementar la reforma educativa. Para hablar de este tema, hoy se conectará con Mesa Cuadrada Moisés Robles, director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Bienvenidos, comenzamos. Muchas gracias, bienvenidos, buenas noches. Pepe Ureña, ¿qué es lo que está pasando en Oaxaca? ¿Cómo ves después de este anuncio del gobierno del estado, con el apoyo, por supuesto, de la Federación? Recordarás esa conferencia de prensa muy temprano, el vocero Eduardo Sánchez, coordinador de comunicación social de Presidencia de la República, el secretario Choaifet y también Gabino Cue, anunciando esta transformación principalmente del Instituto de la Educación Pública de Oaxaca, el IEPO, para ir adelante con la reforma educativa, ya varias semanas después de ese anuncio, y poco a poco va avanzando este proceso de reestructuración. Sí, han pasado varias cosas. Es una buena noticia que después de 23 años se decida quitar a la sección 22 el control del IEPO, que equivale a la Secretaría de Educación Pública del Estado. Es importante que el Estado está organizando cómo dar clases en las escuelas, que es ojalá lo que nos diga el licenciado Moisés Robles Cruz, director del IEPO. Y será interesante ver que por fin el Estado toma la rectoría de la educación en Oaxaca. Efectivamente, Pepe, y como ya lo comentas, vámonos directamente hasta Oaxaca esta noche con el director de IEPO, Moisés Robles Cruz. Licenciado, ¿cómo está? Gracias por aceptar esta invitación de Mesa Cuadrada, el programa de análisis de televisión educativa. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Gabriel, Pepe. Muy buenas noches. Saludos a todas las personas que nos sintonizan. Pues un tema de interés nacional, esta reestructuración, esta transformación del sistema educativo en el estado de Oaxaca. Para iniciar, nos gustaría que le recordara al teleauditorio en qué consiste principalmente esta reestructuración del instituto. Bueno, como bien lo han señalado, después de 23 años, donde la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación paulatinamente fue empoderándose de la estructura orgánica del Instituto Estatal de Educación Pública, aquí en Oaxaca, se toma una decisión fundamental, histórica. Yo diría que más allá de la valentía, fue una decisión que va a marcar un hito para los oaxaqueños. El tema de los maestros es un asunto generacional. Por lo menos los últimos 25 años, casi el cuarto de siglo, hemos vivido con este tema. Las manifestaciones son públicas y bueno, se toma la decisión, se emite un decreto que en síntesis va encaminado a recuperar la rectoría de la educación. Orgánica y funcionalmente, el IEPO se transforma y se le quita el poder que tenía el sindicato a través de 310 puestos en su estructura orgánica del instituto. Licenciado, quisiéramos un cuadro más específico sobre Oaxaca. Se habla en números redondos, quiero saber si son correctos porque son los que se manejan en el DF, que son 1.300.000 alumnos de primaria, 13.000 escuelas, 4.000 maestros o exmaestros o sindicalizados que trabajaban en el IEPO. ¿Cuáles son las cifras reales y cuál es la población que en este caso esperan para el próximo curso escolar? Bien, el sistema educativo estatal, pero comprende educación media, superior, es 1.300.000. Ese es el universo global, pero el que nos interesa son 950.000 de educación básica pública, distribuidos en aproximadamente 13.000 centros escolares, que es donde está la sección 22 a través de sus agremiados impartiendo la función docente.
Sí se habló en este cúmulo de información, también hubo datos no precisamente acertados, pero yo quisiera decirte que cuando se habló de 4,000 es el número de trabajadores administrativos del sindicato en la región de los valles centrales. El tema importante a rescatar aquí es que 1,300 trabajadores administrativos del sindicato laboraron en el edificio central, en el edificio principal. Es un edificio emblemático, histórico, donde había un exceso de personal y se hacía infuncional e impráctico poder operar desde este instituto, que ahora, con estas disposiciones, se está desasolvando. Personal que hacía doble función se está mandando a centro escolar para que desarrolle sus mismas funciones sin pérdida de sus derechos, pero con una nueva adscripción. Una adscripción que, vale decirlo, Gabriel, Pepe, era autorizada hasta hace pocos días única y exclusivamente por el sindicato. Si el sindicato lo quería, se podía readscribir un personal a otro centro. Ahora esa función es exclusiva de la autoridad educativa y es ya no con base en criterios sindicales, sino con base en las necesidades reales del servicio educativo. Moisés Robles Cruz, director del IEPO, a mí me gustaría preguntarle, ¿hay en el aire inquietudes entre la sociedad, entre los especialistas, de que esta transformación pareciera que todo cambia para seguir igual? Hay las mismas personas en la junta directiva, hay muchos de los trabajadores operativos que están regresando ya en esta nueva etapa al IEPO, pero ¿cómo garantizar verdaderamente que va a haber un cambio en la manera de operar, en la manera de trabajar y sobre todo, que es lo más importante, en garantizar la educación de los alumnos y también ir mejorando y profesionalizando al magisterio oaxaqueño? Yo creo que un tema de 25 años, 23 para ser exactos, no puede resolverse de la noche a la mañana. Es romper un paradigma. Es ya más que un hábito y una costumbre, se volvió una cultura donde el maestro podía encerrar, salir, manifestarse, cerrar una calle, en la exigencia de su movilización, obtener una minuta y que no pasase nada de pronto. No teníamos los instrumentos, ni había una decisión del Estado mexicano, Federación y el gobierno para enfrentar esta situación. Ahora la tenemos. ¿Cómo garantizar que no siga siendo lo mismo? Bueno, por controles, mecanismos. Sí es cierto, es importante ver a las personas, pero yo creo que más importante es ver la norma y la institución en su recomposición. Desde el momento en que ya los jefes de los niveles educativos no pertenecen a la sección 22, se van y quedan en el pasado cambios de adscripción, licencias, permisos, préstamos, que eran condicionados por el sindicato a sus agremiados y que ahora pasan a manos de la autoridad educativa, donde siempre debieron estar. Ese es un punto fundamental porque estamos despolitizando las decisiones. Muchos, cuando yo lo dije hace unos meses, cómo teníamos los mecanismos y estábamos inmersos por el sindicato, se alarmaron, pero es la verdad. Todos los directores generales lo han sufrido, pero ahora en este momento importante, con mecanismos de transparencia, con la presencia de una Contraloría que va a fiscalizar de manera permanente la actuación del instituto, podemos ir enrutando, dándole participación activa a los padres de familia, a los presidentes municipales y a todos los miembros de la sociedad civil que quieran inmiscuirse en este fenómeno educativo, para que no vuelvan a dejar solo al IEPO y que vuelva la discrecionalidad y que dentro de unos años estemos hablando de otro tema. No, creo que este es un punto de partida muy interesante para una nueva etapa.
Digamos que se ha liberado a los trabajadores de la educación de las presiones, de los chantajes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE. Director, si le parece, Pepe, vamos a hacer la primera pausa de Mesa Cuadrada. Regresando, continuamos analizando este tema. Hay que hablar de los avances, de cómo va precisamente este proceso de reestructuración, también de las resistencias, del apoyo de la Federación, ya lo decíamos, Robles, hay nuevos instrumentos que tienen a la mano para ir avanzando en la mejora del sistema educativo. En fin, un tema por demás interesante, Pepe. Hacemos una pausa, regresamos, volvemos, no le cambie. Interesantes las aportaciones del director del IEPO, Pepe, con relación a romper hábitos y prácticamente una cultura arraigada en el estado de Oaxaca en el tema educativo. Sí, muy difícil para permear, sobre todo considerando que es un gremio muy combativo, muy duro, muy difícil, y como dice el director del IEPO, que se ha empoderado. Ese es el asunto, que ya tiene tanto poder que quién sabe cómo avancen. Esa sería la siguiente pregunta, director. ¿Cuál es el ambiente entre los maestros, el ambiente que ustedes han pulsado por una parte? Y también se ha hablado de números distintos de magisterio en Oaxaca. Se habla de 70,000 maestros afiliados a la CENTE, otros hablan de hasta de 90,000. ¿Cuál es el panorama y cuántos están dispuestos a trabajar con el nuevo IEPO? Bien, bueno, tenemos a partir del 1 de enero, la SEP, a través de su área financiera, recobró la nómina, retomó la nómina, que durante muchos años había, quiero decirlo, no es exclusivo de Oaxaca, es de todos los estados, la había soltado, por decir una palabra. Recobra y centraliza la nómina, y a través del FONE, que es el fondo que administra la nómina, da la información y paga. Esto nos quita un gran problema a los estados, en particular a Oaxaca, porque nosotros, a pesar de que nos vayan a presionar, ya no podemos pagar ni maquilar cheques como se pudo haber hecho en el pasado. Ahora esto es un gran beneficio porque nos blinda de presiones y de manifestaciones, y en el FONE aparecen 83,000 trabajadores al servicio de la educación. Eso es por una parte. Por la otra, creo que la noticia del 21 de julio los tomó desprevenidos, no se la esperaban. La idea fue decantando, hubo desorientación, y creo que platicando, mi labor como director general ha sido seguir dialogando con las expresiones del sindicato, y hemos primero explicado el espíritu de este decreto y del nuevo reglamento y del nuevo IEPO, porque no se trata de afectar un derecho legalmente adquirido. Eso es inconcebible en una autoridad legalmente constituida hacerlo. Ellos tendrían sus mecanismos de defensa. No, lo que se trata es de poner orden. Y yo, en un caso que dialogo día y noche con expresiones sindicales, les puedo decir que ha permeado ya la idea de que esto tarde o temprano será un beneficio para ellos mismos, para que sus bases ya no estén coaccionadas. En mi caso, yo tengo muchos testimonios de personas, de profesores que decían, es que estoy condicionado a ir al plantón, al Monumento a la Revolución, me cuesta salir desde mi comunidad, llegar a Oaxaca, y me cuesta viajar a México, no me alcanza. Entonces ya no quieren, que ellos quieren estar frente a grupo trabajando en santa paz, y yo creo que este instrumento va hacia eso, va a establecer estas condiciones donde afortunadamente lo veremos conforme vaya pasando el tiempo. A mí me gustaría preguntarle, ¿cómo ha sido el diálogo? Usted nos acaba de mencionar que parte de su labor como director es estar en contacto con las diferentes expresiones. ¿Ha habido un diálogo directo? ¿Ha habido condiciones por parte específicamente de este grupo de la CENTE? ¿O cómo se viene dando este acercamiento entre las autoridades y los trabajadores de la educación? En mi caso, la vía del diálogo siempre está abierta con ellos.
personal o telefónicamente. Hubo en días pasados una invitación, una solicitud de ellos pidiendo una mesa de diálogo. El gobernador del estado, respondiendo a esta solicitud, les comunicó que entraríamos a sentarnos en una mesa de información para, en una fase principal, explicarles los contenidos de esta disposición, pero que no era una mesa de negociación, que no se iba a negociar la ley y que no estábamos sujetos ni a condicionamientos ni a minutas como se venía estilando antes, que su principio es movilización, negociación, movilización. Nosotros era una mesa de diálogo sana y era pública. El gobernador lo dijo, yo se lo transmití al profesor Rubén Núñez, el secretario general de la sección 22, en tiempo y forma, que iba a ser una mesa de diálogo y pública. Consideraron que no estaban para ellos las condiciones de que fuera pública y bueno, finalmente no acudieron a esta invitación, pero el diálogo subsiste. Sí. Ha sido y muy importante la posición del gobierno del estado porque ha cambiado radicalmente en el trato con los maestros. Y con los padres de familia, ¿qué actitud han asumido ellos? ¿Están de parte de los maestros? ¿Los llevaban de manera forzada a las manifestaciones? Y ahora están reclamando clases. ¿Cómo está el ambiente con ellos para ver si son apoyo del IEPO en la renovación de clases? Sí, te comento que yo, que he recorrido las 8 regiones del estado, he visto una participación fundamental de los padres de familia, pero específicamente de las madres de familia. Las madres de familia juegan un rol muy importante. Yo he estado visitando muchas escuelas en comunidades campesinas. Cuando voy, a la hora que voy, el papá no está en el campo, está en sus labores propias. Y con las madres he platicado mucho y te puedo decir que estamos apoyándonos en ellas para esta coadyuvancia en la vigilancia del cumplimiento de las labores docentes por parte de los trabajadores al servicio de la educación. No se trata de confrontar a nadie en absoluto, no se trata de una guerra, no hay un pleito, tan solo es un mecanismo de entendimiento. Los profesores que están en las comunidades alejadas lo han entendido así, porque ellos se llevan muy bien con su propia comunidad y saben que lo mejor es cumplirle a los niños y cumplirle a las madres de familia, que son excelentes fiscalizadoras, Pepe, Gabriel. Muy bien, antes de hacer nuestra segunda pausa, y ya lo hablábamos en este bloque, decía el director del IEPO, Moisés Robles Cruz, la SEP recobró la nómina. ¿Qué va a pasar con el caso de los maestros? Se acerca también la renovación del ciclo escolar, que no asistan a las clases, que tengan 3 faltas, habrá sanción. También ha habido pues un debate, una inconformidad por parte de amplios sectores de la sociedad de qué pasa con estos maestros que no están en clases. Usted también ha dicho de que toda esta transformación busca dignificar la educación, busca regresar al maestro frente a las aulas, pero si no sucede, ¿qué va a pasar con ellos? Bueno, existe la voluntad del Estado y la decisión de, con estas disposiciones, aplicar la ley. Ellos lo saben, se los estamos transmitiendo, que como en cualquier trabajo, como en el mío, como en el de ustedes, si uno no se presenta con una causa justificada a laborar sin ninguna explicación, más allá de que esta conducta es reprobable, moral, éticamente, por exigir un pago por no trabajar, está sancionada y bueno, tendríamos que iniciar los procedimientos que la misma ley general establece al respecto. Nosotros estamos apelando al buen entendimiento. Hay una parte del magisterio en la cúpula, su posicionamiento es de negación y así va a persistir, pero bueno, mientras ellos están en su posicionamiento, nosotros seguimos en nuestra ruta con la base trabajadora, los que sí quieren trabajar. Muy bien, vamos a hacer una pausa. Pepe y Moisés Robles, yo creo que también algo importante que se ha visto, ya lo decía después del anuncio del 21 de julio, es que todo ha sido en el marco de la ley. No ha habido acciones represivas que anteriormente, hace algunos años, vimos con todo un movimiento social en
Oaxaca, la presencia de la Policía Federal, de las Fuerzas Armadas. Hasta el momento todo ha transcurrido en calma y este proceso, bueno, pues está avanzando. Regresando de la pausa, si les parece, pues platicamos qué es lo que sigue en vísperas de la reanudación del ciclo escolar. Regresamos a Mesa Cuadrada. Ya estamos de regreso en Mesa Cuadrada. Pepe, un tema verdaderamente interesante, trascendental, no solamente para Oaxaca, sino también para el país, esta transformación del IEPO. Claro, y dejaste una pregunta muy interesante en el aire en el anterior segmento. ¿Cómo se imagina, director, el inicio de clases? Sobre todo a la luz de las amenazas de la sección 22, de los directivos y sobre todo la toma de escuelas. Hablan ellos de tomar las 13,000 escuelas e inclusive habría la posibilidad, en caso extremo, de que entraran las fuerzas federales a defender los planteles. Bueno, el posicionamiento de la cúpula magisterial cíclico no es la primera vez que lo hace, este amague de no iniciar, y obedece a una concepción patrimonialista del tema educativo. Era una visión que he llamado iepocéntrica. Era mi iepo, me pertenece, me lo dieron en la minuta, son mis posiciones y la educación pasa por el sindicato, aun cuando sean temas administrativos, pasa por el sindicato, y es una visión patrimonialista que ya debe de quedar en el olvido. Lo hemos ido platicando con ellos, porque esto no beneficia a nadie. Las instalaciones, los 13,000 centros educativos son propiedad del Estado. El IEPO es un organismo público descentralizado que tiene patrimonio propio, y bueno, en cada comunidad, te podría decir, Oaxaca, ustedes saben, conocen, es tan diverso en sus 8 regiones, en sus variantes etnolingüísticas, que en cada región funciona un esquema horizontal de organización. Son los padres los que a veces se quedan con la llave de la escuela, a veces se lo dan al maestro de mayor antigüedad, a veces depositan la llave en vacaciones con la autoridad municipal, a veces se lo lleva el director. Hay muchos mecanismos. Nosotros no le apostamos al uso de la fuerza, sino al uso de la razón con los profesores que, insisto, esto es algo muy importante y digno de un análisis profundo en las comunidades de los 570 municipios. Muchos trabajadores de base, los que están frente al grupo, muchas comunidades, tienen una visión distinta a la de sus líderes, que son los que encabezan las movilizaciones en Oaxaca y en la Ciudad de México. Moisés Robles Cruz, director del IEPO, ¿cómo ha sido el acompañamiento de la Federación y los apoyos desde la administración del presidente Enrique Peña Nieto para impulsar en este momento verdaderamente esta transformación del IEPO? En días anteriores hemos visto una intensa actividad, por ejemplo, de la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, haciendo anuncios importantes que tienen que ver con la mejora de la infraestructura educativa, la modificación incluso, Pepe, de las reglas del programa Prospera para evitar que haya un condicionamiento de los maestros, de la firma de los maestros, para que las familias reciban el apoyo. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bien, ha ido una participación fundamental. Es una decisión del Estado mexicano, de la Federación, de manera conjunta y corresponsable con el gobierno local. En la Ley General de Educación se establece quienes participan en el sistema educativo, y desde luego habla de la Federación, del Estado y de los municipios. Nos hemos sentido cobijados de manera muy pública por la Federación, por un cuerpo de servidores públicos, quienes en las vertientes de política social, que esto es muy importante señalarlo, no se trata de atender consecuencias, sino las causas. Se ha hablado de la infraestructura educativa, se ha hablado de la conectividad, del déficit de conectividad en Oaxaca, en sus comunidades. En fin, se ha hablado de muchas cosas que creo que
vienen a darle un contexto integral a Oaxaca. Creo que en estas orientaciones Oaxaca puede generacionalmente recomponer el tema fundamental que es la educación, como una muestra para otras entidades de que por muy escenarios complicados que se presenten, como el previo al 21 de julio, después del 21 de julio sí hay manera de que el Estado mexicano recomponga las cosas y bueno, Oaxaca está siendo un ejemplo de ello. Pepe. Sí. Director, ¿ha habido evaluación de todos los maestros como en el resto del país? Esa sería una pregunta. La otra, en caso de que haya ausencia de maestros en las escuelas, ¿tienen ustedes personal para suplirlo? Bueno, el tema de las ausencias pasa por los más de 500 supervisores que tiene el sistema educativo estatal en Oaxaca. Los supervisores pertenecen a la sección 22. Esta es una segunda etapa. Por eso yo decía que hay un cronograma por etapas. Vamos con lo fundamental y vamos a continuar los siguientes semanas y meses. No es un tema que se va a quedar ya resuelto en días. Esto viene para largo. Entonces, el tema de los supervisores, como en todo el país, pertenecen al servicio profesional docente. Los supervisores se rigen bajo estas normas, son del sindicato y nosotros, en tanto vemos los mecanismos para que sí se verifique que los supervisores cumplan con su cometido de supervisar a los directores que están bajo su jurisdicción sin que por el mismo componente sindical se cubran unos a otros como venía ocurriendo. Estamos en esas vías y en esos mecanismos, ¿cómo decirlo?, en una planeación para no generar confrontación, pero para que sí se supervise, para que la norma tenga un eficaz cumplimiento. Por lo que hace al otro escenario, nosotros le estamos apostando a que sí habrá clases, de que la reforma empezará a transitar más rápidamente en Oaxaca con estas medidas y no hablamos por el momento, aunque está el escenario previsto, pero yo me reservaría mejor el comentario sobre el segundo punto. Sin duda alguna el tema de la educación en Oaxaca es fundamental. Yo quiero compartirle, director Pepe, que aquí en Televisión Educativa estamos trabajando un documental precisamente de un caso verdaderamente interesante en la comunidad de San Dionisio Ocotepec, una niña de 14 años que es emprendedora, que hoy, a partir de los apoyos del gobierno del estado y del INADEM, tiene un palenque para fabricar mezcal. Esta medida que está de moda no solamente en territorio nacional, sino que también es pues de calidad de exportación. Y ella mencionaba que si no fuera por esa escuela, por esa telesecundaria, estaría o ya casada a sus 14 años, o estaría haciendo tortillas para venderlas, o estaría cuidando a sus hermanos. Tiene 4 hermanos. Es una historia maravillosa, pero nos da cuenta de la importancia que tiene la educación, una escuela en una comunidad indígena donde se habla zapoteco, y por supuesto que más allá de que esté la escuela, es importante que esté el maestro. De este tamaño, con esta pequeña historia, podemos dimensionar la magnitud de la importancia de lo que está pasando en el estado de Oaxaca. Entendemos como los grandes problemas que tiene este país, la solución no es de la noche a la mañana, así lo dijo el director del IEPO. Oaxaca también enfrenta un rezago educativo, pero Moisés Robles, en este cronograma o en esta línea de tiempo, después de estas grandes decisiones que se han tomado, ¿cuándo empezaríamos a ver una mejora en el aprendizaje, una mayor profesionalización de los maestros y que los resultados aparezcan en las cifras, en las evaluaciones de que realmente hay un avance en este sentido? Todo va concatenado. Yo no me atrevería a decir un año si la siguiente evaluación con la aplicación plena de la reforma en el próximo año vemos ya un incremento en el nivel de aprendizaje. No me atrevería, yo creo que es un tema generacional. Rompiendo este paradigma se sientan los pasos. No es ni de este año ni de esta administración. Yo creo que como los grandes cambios, y el ejemplo de Vasconcelos es muy concreto, por cierto, un oaxaqueño ilustre, quien sentó las bases, fue criticado, tenía el rumbo, tenía claridad de lo que quería y con el tiempo,
con la decantación del tiempo, se fue viendo que había hecho lo correcto. No fue en su mismo periodo cuando inmediatamente se logró una mejora a pesar del enorme aumento de bibliotecas, de la impresión de los libros, sino yo creo que esa medida y esta se decantarán con el tiempo. Lo importante es en nuestro presente no equivocarnos, darle transparencia al instituto, acortar la discrecionalidad, el margen de discrecionalidad que tenía el director general, como una lógica de ser objeto también de presiones por parte del sindicato, transparentar, oxigenar diálogos públicos, abiertos, y aplicación de los programas federales como escuelas de tiempo completo, escuelas de excelencia, escuelas de calidad, de tal forma que esto vaya concatenado con la política educativa y podamos por lo menos a finales, yo no me atrevería a decir una vez, pero en los próximos 10 años tener un resultado muy concreto y muy fijo de cómo pudimos recuperar esta curva. Y para ello hay que dar los primeros pasos que se están precisamente dando en el estado de Oaxaca. Como dice Luis Carlos Ugalde, quien nos acompaña habitualmente en esta mesa cuadrada, si le va bien a usted, director del IEPO, le va bien a la educación en Oaxaca, si le va bien a Oaxaca, le va bien al país. Mucho éxito en esta tarea y muchas gracias por tomar esta comunicación esta noche para Mesa Cuadrada. Les agradezco, Pepe, Gabriel. Yo quisiera decir algo finalmente. Oaxaca, el oaxaqueño es muy talentoso, ustedes lo saben, como hablaban del tema de la bebida del mezcal, su gastronomía, su cultura. El oaxaqueño borda, teje, pinta, grandes pintores, Toledo, Morales, Rufino Tamayo. Bueno, ¿qué les puedo decir del tema de Oaxaca? Y ya era justo este momento muy preciso, porque en un estado tan bello, mucha gente decía, me encanta Oaxaca, pero ¿qué le pasa a los maestros? ¿Qué les pasa? Yo creo que esto va a sentar un precedente de recomponer las cosas que de pronto se van descomponiendo, y en eso estamos, de día y de noche trabajando. Pepe y Gabriel, muchas gracias por el espacio. Estaremos al pendiente. Muchas gracias a usted, Pepe. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Y ojalá digamos, aquí no pasó nada, cuando veamos a Oaxaca en paz. Y que el regreso a clases se dé en tiempo y forma. Gracias a usted por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Mesa Cuadrada.